Hola amigos, hoy os quiero presentar el nuevo navegador que me he comprado. Es un navegador muy pequeñito, exclusivo para motos. Se denomina el Beeline Moto. Va dentro de esta cajita, así que veréis que es muy pequeño. Es la versión 2. Esta compañía inglesa, Beeline, ya hizo una versión anterior, hace unos 6-7 años, que a mí no me terminó de convencer porque lo vi muy complicado. Era una flechita nada más, y lo vi muy complicado, ¿eh? Pero el tamaño era similar, algo más pequeño que este, y tuvo por lo visto mucho éxito. Tanto el que está dedicado a moto como el original para ellos, que es por el que se formó la empresa, para bicicletas, que se llama Beeline Velo. También tiene la versión 1 y la Velo 2, que es la versión 2, que es la actualizada y que se parece muchísimo a este. Pero para bicicletas. Muy interesante para bicicletas, muy interesante, porque es un diseño que pesa poquísimo y para ellos esto les viene al pelo. Bien, pues esta es la caja, ya veis, siempre sencilla. Aquí vienen unas cuantas especificaciones. IP67, ¿vale? 14 horas de uso, USB-C, antirreflectante, 4, pone botones, pero en realidad son 4 pulsadores que hay en la parte posterior, límite de velocidad, alertas por LED, reloj, etcétera, etcétera. Bien, ahora os iremos viendo lo que hay. Bluetooth 4.0, en fin, GPX, importar y exportar en GPX, perfecto. Bien, pues este es el dispositivo, ¿vale? Este es el pequeño dispositivo que es el navegador. Ellos con la caja viene un sistema de anclaje muy sencillo, lo llaman no recuerdo cómo lo llaman, pero es el más sencillo que tienen, que viene incluido en la caja, y el tipo de anclaje es como el SP Connect. Y es un anclaje que es simplemente un pequeño giro y entra. Este mejor para mí que el SP Connect, bastante mejor. A mí me costó más barato porque yo entré a formar parte del patrocinio en Quick Start, que yo hice una ronda de patrocinio allí. Significa que lo pagué por adelantado, obviamente, antes de que tuviera el dispositivo. Entonces, esto a mí me facilitó el que me saliera algo más barato, 170 y poco con respecto a los 200 que vale venta al público. Y además me regalaron un adaptador que yo quisiera, el que yo escogiera para la moto. Yo cogí uno para scooter, que es lo que tengo, ¿no? Para el retrovisor, mucho mejor que el que viene original. Bueno, y me regalaron también una funda, que ahora os lo enseñaré. Es esta, bueno, es una simple funda donde puedes guardar el cable USB y guardar el dispositivo aquí dentro. Entre la funda y el adaptador más el descuento que tengo, me habré ahorrado unos 75 o 80 euros. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Además he recibido el dispositivo antes de que saliera a la venta al público, lo cual está muy bien, ¿eh? Yo, como ya conocía esta empresa, me atreví a hacer ese patrocinio. Si no lo hubiera conocido, pues igual no me hubiera atrevido, ¿eh? Porque hay muchas cosas que después nunca llegan a buen término. Este dispositivo no dispone de un chip GPS y por lo tanto para navegar necesita de la aplicación Beeline, que se puede descargar tanto para teléfonos iPhone como para teléfonos Android. Es este iconito de color amarillo que tenemos aquí. Si lo pulsamos y abrimos, entramos a la última página donde estamos, en este caso una ruta que yo ya tenía preparada, ¿vale? Y como podréis comprobar, aquí hay hasta 18 paradas, es decir, yo puedo, a diferencia de Google Maps, que está limitado a unas 10, aquí yo puedo poner tantas paradas como quiera. No, aún no sé cuánta limitación tiene, pero vaya, prácticamente casi infinitas. Todas estas paradas son muy fáciles de añadir, o bien desde este botón desde aquí, o bien pulsando aquí en algún botón, en algún punto de la carretera, ¿vale? Pones la ubicación inicial, la final y las paradas. Como veréis, tiene aquí dos botoncitos, rápido y divertida. En este caso, como es una ruta que navego por el interior, no hay autopistas, pues da exactamente igual. Pero vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a crear una ruta nueva, planificar viaje. Vamos a poner Valencia, por ejemplo,
y vamos a ir hasta Madrid. Bien, nos prepara la ruta y veremos que tenemos la divertida y la rápida, como he dicho antes. La divertida nos va a evitar autopistas, autovías y tardará casi 8 horas con unos 412 kilómetros. Pero si vamos a la rápida, ya nos dice que tardaremos unas 4 horas aproximadamente con 356 kilómetros. Es decir, que tiene esas dos opciones. De todas maneras, como os he dicho, podéis poner aquí todos los puntos intermedios que queráis. Aquí ya nos dice que estamos utilizando el Beeline para moto. De todas maneras, esto se puede modificar desde las opciones de aquí arriba, que si las pulsamos, pues tenemos el tipo de ruta, si es con motocicleta o bicicleta, preferencias de la ruta, que simplemente nos dice si queremos evitar los transbordadores y las autopistas y tal, pero que eso lo podemos hacer de abajo como hemos visto. Compartir o descargar la ruta es si la queremos descargar en formato GPX, borrarla, importar en formato GPX y el tipo de mapa, que es mapa, terreno, en fin, lo típico de cualquier otro navegador. Si volvemos atrás, vemos aquí abajo que tenemos dos botones. Grabar ruta es cuando no planificamos nada, simplemente salimos de ruta y queremos grabar la ruta para luego saber por dónde hemos ido. Y planificar es lo que hemos visto antes, podemos planificar la ruta indicando de qué punto a qué punto queremos ir y los puntos intermedios. También tenemos aquí los viajes, que son los viajes que hemos hecho a lo largo del tiempo, ¿vale? Los podemos borrar si queremos borrar alguno, simplemente pulsando aquí se borran, ¿vale? Y luego tenemos los ajustes. Aquí los ajustes es importante porque vienen los ajustes tanto de lo que es la aplicación como de lo que es el dispositivo. Pero para eso necesitamos que el dispositivo esté iniciado. Entonces nos aparecería aquí, cuando está iniciado nos aparecerían estas opciones, como por ejemplo el brillo en automático, las alertas y sonidos, el recordatorio de cambio de ruta, etcétera, límite de velocidad en pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy sencillito, es muy fácil de configurar y bueno, no tiene ninguna complicación, ¿vale? Ahora veamos cómo es la interfaz de este dispositivo cuando estamos navegando. Aquí en esta imagen podemos ver cómo aparecería el dispositivo ya una vez en ruta, y podemos observar la parte de la ruta que está muy marcada con una zona blanca, las calles a la derecha o a la izquierda que aparecen con unas líneas muy difusas, el límite de velocidad que tenemos en la parte inferior derecha, si lo tenemos activado, y se nos pondrá, eso aparecerá de un color diferente si estamos superando el límite de velocidad, ¿de acuerdo? La distancia hasta la próxima maniobra, si son en metros o en kilómetros. Abajo la línea esa semicircular es un progreso de la ruta, pues el tiempo que llevamos en ruta. La próxima maniobra está, en este caso es un giro a la derecha. Tu posición está indicada por ese triangulito blanco, y luego el botón inferior es para pausar la ruta y el superior para finalizarla si queremos terminar la ruta. Como hemos indicado antes, el dispositivo tiene 4 pulsadores situados en la zona norte, sur, este y oeste. Pulsando sobre los pulsadores norte y sur accedemos a distintas pantallas. Por ejemplo, esta primera que nos indicaría la batería del dispositivo y la batería del móvil, y la iluminación a la izquierda y derecha. Pulsando el botón del este o del oeste podríamos navegar por el brillo de la pantalla, si lo queremos con más brillos o con menos brillo. En esta otra pantalla podemos ver la duración de la ruta, en este caso 2 horas 25 minutos, a qué hora salimos de la ruta a las 7:20 y a qué hora vamos o se prevé que lleguemos a las 9:45. Y bueno, los kilómetros, aquí está puesto en millas, pero los kilómetros que vamos a realizar. En la siguiente pantalla nos muestra la velocidad a la que estamos yendo, en kilómetros por hora. Como veremos, arriba nos indica el límite de velocidad y el punto de arriba es la máxima velocidad que podemos ir, es decir, 80 km por hora. A la izquierda están toda una serie de líneas en blanco que se mantendrán en blanco mientras no llegue a la zona roja de arriba, el punto rojo. En cuanto pase el punto rojo, se pondrán de color rojo, indicando que estamos superando el límite de velocidad. Y por último tenemos esta pantalla que nos indica en qué dirección nos estamos moviendo, en este caso 330 grados al noroeste, los kilómetros que hemos realizado y el tiempo más o menos transcurrido.
Este es un dispositivo, como ya hemos comentado, que es exclusivo para navegar. Aquí no hay gasolineras ni nos indican los restaurantes, no. Esto es para empezar a rutear y olvidarte de todo lo demás. Te guardas el móvil, coges la moto, inicias la navegación y ya está. Es simple, sencillo, minimalista, no necesita más. Habrá gente que no le guste, que prefiera los móviles tradicionales, los mapas tradicionales o los aparatos estos grandes que están de moda ahora, que puedes poner el Apple Car o tal. Bien, cada uno tiene sus preferencias y sus gustos, pero esto es lo que es y para lo que es. Hay que tener presente una cosa, que ni siquiera necesita del móvil para poder navegar. Sí que necesitamos crear la ruta teniendo una conexión a internet, pero una vez empezamos a navegar podemos poner el teléfono en modo avión y entonces ya no recibimos ninguna notificación, ninguna molestia por parte del móvil. Y estamos navegando perfectamente, ¿eh? Nos llevará por la ruta el dispositivo. ¿Qué es lo que más me gusta y qué es lo que menos me gusta de este pequeño aparatito o de este navegador que he comprado? Bueno, lo que más me gusta es eso. Es pequeño, es minimalista, es lo que es. No me gusta que me molesten cuando estoy navegando. Luego la facilidad de uso. Es muy sencillito de manejar. El anclaje a la moto es perfecto. La duración de la batería, 14 horas, son muchas horas, ¿eh? Son muchísimas horas para poder estar haciendo una ruta bien larga, ¿eh? Y luego se recarga con mucha rapidez. Y la aplicación asociada está bastante bien, no es la panacea, no es perfectísima, pero está muy bien para crear la ruta. Y si no te gusta, pues oye, siempre puedes importar un GPX a través de la aplicación y ya está. Hacerlo con otra aplicación diferente, por ejemplo con Calimoto, importar luego con el GPX aquí al Beeline y ya está. ¿Qué me gusta menos? Bueno, pues lo que no me gusta primero es el Bluetooth que tiene, que es el 4.0, ya que es tan moderno, podrían haber sacado la última versión del 5.0. Y luego el sistema que tiene de suscripción. No es obligatorio, ¿eh? No tiene ninguna obligatoriedad tener la suscripción, pues tener el dispositivo como lo tengo yo, la aplicación de Beeline, que por cierto es gratuita, no necesitas tener tampoco el dispositivo, tú puedes bajártela y puedes crear las rutas ahí, ¿eh? Sin necesidad de tener el dispositivo. Pero el año pasado sacaron un sistema de suscripción llamado Beeline Plus y a mí no me gusta. Primero porque es muy caro, vale 5 euros al mes prácticamente, que son 60 euros al año. ¿Y qué es lo que te ofrece? Nada, te ofrece prácticamente nada. Te ofrece, navegación por voz, pero en inglés. Ellos aseguran que van a sacar otros idiomas, pero ¿cuándo? No se sabe. Y hacer rutas circulares, que eso es una tontería, yo lo probé, una auténtica bobada, porque además no hace la ruta que tú quieres. Estas son rutas que tú eliges los kilómetros que quieres hacer y te hace una ruta circular de esos kilómetros, de ida y vuelta a casa. Y luego tener ciertas novedades un poco antes que el resto de los clientes. Bueno, a mí me parece muy caro porque además es una imitación a Calimoto, pero Calimoto, que también es muy caro y también ha perdido clientes por ponerlo tan caro, te ofrece muchísimo más de lo que te ofrece esto. Muchísimo más, por lo tanto no hay ni punto de comparación. O sea que a mí lo de la suscripción de Beeline Plus no me gusta nada. Y bueno, pues eso es todo lo que puedo deciros de este dispositivo. A mí me ha gustado mucho, lo he probado, me encanta y a partir de ahora pues va a ser mi aparatito para navegar y en las rutas que voy a hacer. Vale, chavalotes, muchas gracias y nos veremos pronto.